el iceberg de los complejos y trastornos mentales. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos y vocalizaciones involuntarios repetitivos llamados tics. Los tics pueden ser simples o complejos y pueden incluir parpadeo, muecas faciales, encogimiento de hombros u otros movimientos repentinos y rápidos. Los tics vocales pueden incluir carraspeo, gruñidos, o habla repetitiva. El Tourette generalmente comienza en la niñez y puede mejorar o empeorar durante la adolescencia y la edad adulta. Si bien la causa del síndrome de Tourette no se comprende completamente, se cree que involucra una combinación de factores tanto genéticos como ambientales. Actualmente no existe una cura para el síndrome de Tourette, pero los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas. La bulimia, también conocida como bulimia nerviosa, es un trastorno alimentario caracterizado por episodios recurrentes de atracones, seguidos de conductas compensatorias como purgas, ayuno o ejercicio excesivo. Las personas con bulimia a menudo sienten una falta de control sobre su alimentación y tienen un fuerte deseo de perder peso, lo que puede conducir a ciclos de atracones y purgas. La bulimia tiene efectos físicos y psicológicos graves, incluidos desequilibrios electrolíticos, problemas gastrointestinales, problemas dentales, depresión, ansiedad y abuso de sustancias. Es más común en mujeres que en hombres y, a menudo, se desarrolla durante la adolescencia o la adultez temprana. El tratamiento para la bulimia generalmente implica una combinación de terapia, medicamentos y asesoramiento nutricional. La psicosis es una afección de salud mental que afecta la capacidad de una persona para percibir e interpretar la realidad con precisión. Es un síntoma de varios trastornos de salud mental, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión severa. Los síntomas más comunes de la psicosis son delirios y alucinaciones. Los delirios son creencias falsas que una persona tiene a pesar de la evidencia de lo contrario, mientras que las alucinaciones son experiencias sensoriales falsas, como ver o oír cosas que no existen. Otros síntomas de la psicosis pueden incluir habla o comportamientos desorganizados, paranoia, aislamiento social y dificultad con la memoria o la concentración. El abuso de sustancias, el trauma y la privación del sueño también pueden desencadenar psicosis en algunas personas. El trastorno esquizoafectivo es una enfermedad mental que se caracteriza por una combinación de síntomas de esquizofrenia y trastornos del estado de ánimo, como el trastorno bipolar o el trastorno depresivo mayor. Las personas con trastorno esquizoafectivo suelen experimentar síntomas como alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento y comportamientos inusuales, así como períodos de depresión, manía o episodios mixtos. Es una condición relativamente rara y puede ser difícil de diagnosticar, ya que sus síntomas pueden ser similares a los de otras condiciones de salud mental. El trastorno límite de la personalidad, TLP, es una afección de salud mental que afecta la forma en que las personas se sienten acerca de sí mismas y de los demás, lo que genera dificultad para regular las emociones y los comportamientos. Las personas con TLP a menudo tienen un sentido distorsionado de su propia identidad, experimentan emociones intensas e inestables y tienen dificultad para mantener relaciones estables. Los síntomas comunes del TLP son miedo intenso al abandono, relaciones inestables, comportamiento impulsivo, pensamientos suicidas o comportamiento de autolesión, estados de ánimo intensos y rápidamente cambiantes, sentimientos de vacío o inutilidad, dificultad para controlar la ira y paranoia o disociación. La hipocondría, también conocida como trastorno de ansiedad por enfermedad, es una afección de salud mental caracterizada por una preocupación persistente y excesiva por tener una enfermedad grave, a pesar de no tener síntomas o tener síntomas leves. Las personas con hipocondría pueden concentrarse excesivamente en sus sensaciones físicas y pueden interpretar incluso cambios corporales menores como signos de una enfermedad grave. Las personas con hipocondría a menudo pasan mucho tiempo investigando sus síntomas en línea, visitando médicos con frecuencia y sometiéndose a pruebas médicas innecesarias, todo en un intento por aliviar su ansiedad. Sin embargo, estas acciones en realidad pueden exacerbar sus síntomas y reforzar sus miedos. Cabe aclarar que las personas con hipocondría no están simplemente fingiendo o buscando atención, sino que realmente están experimentando una ansiedad y angustia intensas.
La anorexia, también conocida como anorexia nerviosa, es un trastorno alimentario grave y potencialmente mortal que se caracteriza por un miedo intenso a aumentar de peso o engordar, una imagen corporal distorsionada y una obsesión por perder peso. Las personas con anorexia suelen restringir su ingesta de alimentos hasta el punto de morir de hambre, lo que provoca una pérdida de peso significativa, desnutrición y una serie de complicaciones físicas y psicológicas. Los síntomas de la anorexia notables son restricción severa de la ingesta de alimentos o evitación de ciertos tipos de alimentos, pérdida excesiva de peso, miedo intenso a aumentar de peso o engordar, imagen corporal distorsionada o percepción del propio tamaño corporal. La anorexia es una afección grave y compleja que requiere tratamiento profesional. La disforia de género es una condición en la que un individuo experimenta angustia o incomodidad como resultado de la incongruencia entre su sexo biológico y su identidad de género. La disforia de género no es un trastorno mental, sino una condición psicológica reconocida por la comunidad médica. Las personas con disforia de género pueden experimentar una variedad de síntomas, que incluyen insatisfacción con su cuerpo, ansiedad, depresión, aislamiento social y el deseo de hacer la transición a un género que se alinee con su identidad de género. La experiencia de la disforia de género es única para cada individuo, y la intensidad y duración de los síntomas pueden variar. La discriminación contra las personas con disforia de género puede tener un impacto negativo significativo en su salud mental y bienestar de estas personas, por lo que merecen ser tratadas con respeto y dignidad, y que se afirme su identidad de género. La narcolepsia es un trastorno crónico del sueño caracterizado por somnolencia diurna excesiva, cataplejía, pérdida repentina del tono muscular, parálisis del sueño y alucinaciones. Es causada por una deficiencia de una sustancia química llamada hipocretina u orexina, que es producida por el hipotálamo, una parte del cerebro que regula el sueño y la vigilia. La narcolepsia afecta aproximadamente a 1 de cada 2000 personas y generalmente se diagnostica en personas de entre 10 y 30 años. Los síntomas pueden ser incapacitantes y tener un impacto significativo en las actividades diarias, incluido el trabajo y las interacciones sociales. El trastorno por atracón compulsivo, BED, por sus siglas en inglés, es un tipo de trastorno alimentario caracterizado por episodios recurrentes de atracones incontrolables, durante los cuales una persona consume una gran cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo y experimenta una sensación de pérdida de control sobre su alimentación. Estos episodios suelen ir acompañados de sentimientos de vergüenza, culpa y angustia. Las personas con BED pueden comer cuando no tienen hambre, continuar comiendo incluso cuando están llenas y comer a solas por vergüenza. El trastorno está asociado con varios problemas de salud físicos y psicológicos, que incluyen obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, depresión y ansiedad. Las causas de este trastorno no se comprenden completamente. El trastorno de pica es un tipo de trastorno alimentario caracterizado por un deseo persistente y consumo de sustancias no alimenticias sin valor nutricional, como tierra, arcilla, hielo, papel, cabello o jabón. El trastorno es más común en niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad intelectual, pero también puede afectar a los adultos. La causa exacta del trastorno de pica no se comprende por completo, pero algunas teorías sugieren que puede estar relacionado con deficiencias nutricionales, trastornos del desarrollo, condiciones de salud mental o prácticas culturales. El trastorno de pica puede provocar complicaciones de salud graves, como obstrucciones intestinales, problemas dentales, infecciones parasitarias e intoxicaciones por la ingestión de sustancias nocivas. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que una persona experimenta dudas y sentimientos de inseguridad acerca de sus habilidades, logros y éxito, y cree que no merece estar donde está y que eventualmente será descubierto como un fraude. Las personas que experimentan esta sensación suelen sentir que están engañando a los demás y que su éxito es el resultado de la suerte, en lugar de sus habilidades y esfuerzos. Este fenómeno se puede dar en cualquier ámbito, como el profesional, académico o personal. Afecta tanto a hombres como mujeres y puede aparecer en cualquier etapa de la vida, aunque es más común en las personas que han experimentado un éxito reciente o que están empezando en una nueva tarea o rol. El síndrome del impostor puede generar ansiedad, estrés, miedo al fracaso, falta de confianza en uno mismo y, en casos extremos, incluso puede llevar a la depresión. El síndrome del impostor es un fenómeno común y que muchas personas lo experimentan en algún momento de sus vidas.
La terapia y la conversación con personas de confianza pueden ayudar a superar esta sensación y a desarrollar una autoestima más saludable. El trastorno disfórico premenstrual, TDPM, es una forma grave del síndrome premenstrual, SPM, que afecta a algunas mujeres. Se caracteriza por un grupo de síntomas físicos, emocionales y conductuales que ocurren 1 o 2 semanas antes de la menstruación y mejoran unos días después del inicio de la menstruación. Los síntomas comunes del TDPM son cambios de humor extremos, como sentirse irritable, enojada, deprimida o ansiosa. Fatiga, falta de energía y dificultad para dormir. Antojos de comida o atracones. Síntomas físicos como sensibilidad en los senos, distensión abdominal y dolor articular o muscular. Disminución del interés en las actividades habituales, sensación de estar fuera de control y dificultad para concentrarse. La causa exacta del TDPM no se comprende por completo, pero se cree que está relacionada con los cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual. El trastorno antisocial de la personalidad, ASPD, es una condición de salud mental caracterizada por un patrón de desprecio y transgresión de los derechos de los demás. Las personas con ASPD a menudo se involucran en comportamientos ilegales, engañosos, impulsivos e imprudentes. También pueden carecer de empatía y remordimiento por sus acciones. Algunos comportamientos comunes asociados con ASPD incluyen mentir, robar, manipular a otros para beneficio personal y participar en comportamientos agresivos o violentos. Las personas con ASPD también pueden tener antecedentes de abuso de sustancias, impulsividad y promiscuidad. Es una condición de salud mental grave que puede ser difícil de tratar. El tratamiento puede ser difícil porque las personas con ASPD a menudo tienen dificultades para formar relaciones significativas y pueden resistirse a la ayuda de los demás. El mutismo selectivo es una condición en la que una persona constantemente no habla en ciertas situaciones sociales, a pesar de ser capaz de hablar en otras situaciones. Por lo general, se diagnostica en niños, pero también puede afectar a adolescentes y adultos. El mutismo selectivo no es el resultado de la falta de conocimiento o comodidad con el idioma que se habla, y no es un signo de desafío o terquedad. Más bien, es una manifestación de timidez o ansiedad social extrema, particularmente en situaciones en las que se espera que el individuo hable, como en la escuela o en reuniones sociales. El objetivo de la mayoría de los tratamientos es ayudar gradualmente a que la persona se sienta más cómoda hablando en situaciones en las que antes se sentía demasiado ansioso por hablar. Se necesita que los padres, maestros y cuidadores brinden apoyo y sean pacientes, y que trabajen en estrecha colaboración con un profesional de salud mental calificado. El trastorno negativista desafiante, TND, es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por un patrón de comportamiento hostil, desafiante y desobediente hacia figuras de autoridad, como padres, maestros o figuras de la ley. Las personas con TND pueden tener dificultades para seguir reglas, mostrar respeto hacia los demás y controlar sus emociones. El TND suele aparecer en la infancia o la adolescencia, y puede causar problemas en el hogar, en la escuela y en otras áreas de la vida. Los síntomas son: negarse a cumplir con las solicitudes o reglas de las figuras de autoridad, enfado frecuente y explosivo, discutir con adultos o desafiar a las figuras de autoridad, sentir rencor y resentimiento hacia los demás, ser vengativo o malintencionado, ser argumentativo o provocador y tener dificultades para aceptar la culpa o las responsabilidades por el comportamiento inapropiado. El trastorno narcisista de la personalidad, TNP, es una afección de salud mental caracterizada por un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía por los demás. Las personas con TNP pueden tener un sentido exagerado de la importancia personal y creer que son especiales o únicas. A menudo requieren admiración y atención excesivas y pueden explotar a los demás para lograr sus objetivos. Otros rasgos comunes de TNP incluyen un sentido de derecho, una tendencia a exagerar sus logros, una preocupación por las fantasías de éxito, poder o atractivo, y una falta de empatía por los demás. También pueden tener envidia de los demás o creer que los demás les tienen envidia. El TNP se considera un trastorno de personalidad, lo que significa que los rasgos y comportamientos asociados con el trastorno están profundamente arraigados y, a menudo, son difíciles de cambiar.
El trastorno de identidad disociativo, también conocido como trastorno de personalidad múltiple, es un trastorno psicológico en el cual una persona experimenta dos o más identidades o estados de personalidad distintos y separados entre sí. Estos estados de personalidad pueden tener sus propios nombres, rasgos de personalidad, habilidades y patrones de pensamiento y comportamiento únicos. Las personas con trastorno de identidad disociativo suelen experimentar lagunas en la memoria, en las que no recuerdan lo que ha ocurrido durante ciertos periodos de tiempo. También pueden tener problemas para mantener una sensación de identidad coherente y estable, lo que puede llevar a problemas de autoimagen, autoestima y sentido de la realidad. Se cree que las causas de este trastorno están relacionadas con experiencias traumáticas en la infancia, como abuso físico, sexual o emocional. La dismorfia corporal, también conocida como trastorno dismórfico corporal, TDC, es una afección de salud mental en la que una persona tiene una percepción distorsionada de su propia apariencia. Las personas con TDC están preocupadas por los defectos percibidos en su apariencia, que pueden ser menores o imaginarios, y sienten una ansiedad y angustia intensas por estos defectos percibidos. El TDC puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero las áreas de preocupación más comunes son la piel, el cabello, la nariz y el estómago. Las personas con TDC pueden involucrarse en conductas repetitivas y que consumen mucho tiempo, como comprobar su apariencia en el espejo, acicalarse excesivamente o buscar la tranquilidad de los demás sobre su apariencia. Este trastorno puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona y provocar aislamiento social, depresión e incluso pensamientos suicidas. La tricotilomanía es un trastorno caracterizado por impulsos recurrentes e irresistibles de arrancarse el cabello, lo que resulta en una notable pérdida de cabello, angustia y deterioro en el funcionamiento diario. Las personas con tricotilomanía a menudo sienten una sensación de tensión o ansiedad antes de arrancarse el cabello, seguida de una sensación de alivio o placer después de hacerlo. El cabello se puede arrancar de cualquier parte del cuerpo, incluido el cuero cabelludo, las cejas, las pestañas y el área púbica. Las causas exactas de la tricotilomanía no se comprenden completamente y se clasifica como un trastorno obsesivo compulsivo. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por miedo intenso o ansiedad por estar en situaciones o lugares de los cuales escapar puede ser difícil o en los que la ayuda puede no estar disponible en caso de un ataque de pánico u otros síntomas angustiosos. Las personas con agorafobia a menudo evitan lugares como lugares públicos llenos de gente, espacios abiertos, transporte público o cualquier lugar donde sientan que pueden estar atrapados o que no pueden escapar fácilmente. La agorafobia puede ser una condición debilitante que lleva a una angustia y deterioro significativos en la vida diaria, y puede interferir con la capacidad de una persona para trabajar, socializar o incluso salir de su propia casa. El trastorno de estrés postraumático complejo, TEPTC, es una condición de salud mental que puede desarrollarse después de experimentar eventos traumáticos prolongados o repetidos, particularmente en situaciones en las que el individuo se siente impotente o atrapado. El TEPTC es similar al trastorno de estrés postraumático, TEPT, pero difiere en que a menudo se asocia con experiencias de trauma interpersonal prolongado, como uso infantil, violencia doméstica o ser rehén durante un periodo prolongado. Los síntomas comunes son sentimientos de inutilidad o vergüenza, dificultad para regular las emociones, dificultad para formar y mantener relaciones, hipervigilancia, estar constantemente en guardia, evitar los recuerdos de los eventos traumáticos, disociación, sentirse separado de uno mismo o del entorno, sentimientos crónicos de culpa o responsabilidad por los eventos traumáticos, dificultad con la memoria y la concentración y pensamientos o conductas suicidas. La disgrafía es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para escribir o expresarse a través de la escritura. Es una discapacidad de aprendizaje específica que afecta el proceso de escritura, incluida la escritura a mano, la ortografía y la organización de pensamientos en papel. Las personas con disgrafía pueden tener problemas con la formación, el espaciado y el tamaño de las letras. También pueden tener dificultades con la ortografía, la gramática y la puntuación. Además, puede resultarles difícil organizar sus pensamientos de forma coherente o expresar sus ideas por escrito. La disgrafía puede ocurrir en personas de cualquier edad y, a menudo, se diagnostica en niños durante sus primeros años escolares. Puede ser causada por varios factores no específicos. Existen varias estrategias y adaptaciones que pueden ayudar a las personas con disgrafía.
Por ejemplo, el uso de tecnología de asistencia, como software de voz a texto, puede ayudar a las personas a expresar sus ideas más fácilmente. El síndrome de la cabeza explosiva, SCE, es un trastorno del sueño relativamente raro en el que una persona experimenta un ruido fuerte y repentino en la cabeza, como un fuerte golpe o una explosión, justo antes de quedarse dormida o despertarse. El ruido no es causado por un sonido externo, sino que el individuo lo percibe como tal. El SCE no es dañino ni pone en peligro la vida, pero puede llegar a ser perturbador y causar ansiedad o miedo. La causa exacta del SCE no se comprende, pero se cree que está relacionada con una actividad cerebral anormal durante la transición de la vigilia al sueño. También puede estar asociado con el estrés, la ansiedad y la fatiga. Es más común en mujeres y adultos mayores. No existe un tratamiento específico para el SCE. La discalculia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para comprender y trabajar con números. A veces se la denomina dislexia matemática. Las personas con discalculia pueden tener dificultades con las operaciones aritméticas básicas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división, así como con conceptos matemáticos más avanzados, como el álgebra, la geometría y el cálculo. A las personas con discalculia se les dificulta lo siguiente: comprender la relación entre los números, contar, reconocimiento de patrones en los números, memorizar operaciones matemáticas básicas, como las tablas de multiplicar, realización de cálculos mentales, estimación y medición, comprensión de conceptos matemáticos, como fracciones, decimales y porcentajes y lectura e interpretación de gráficos y tablas. La discalculia a menudo se diagnostica en niños, pero puede afectar a personas de todas las edades. No existe una cura, pero existen estrategias y adaptaciones que pueden ayudar a las personas con discalculia a superar sus dificultades con las matemáticas. El shock de guerra es un término que se usó para describir una variedad de síntomas que experimentaron los soldados durante y después de la Primera Guerra Mundial. Estos síntomas incluyeron ansiedad, depresión, pesadillas, recuerdos, temblores y otros problemas físicos y psicológicos. El término shock de proyectil se acuñó durante la guerra para describir la condición que se creía que era causada por las ondas de choque de los proyectiles de artillería que estallaban. Más tarde se entendió que la condición era en realidad una forma de trastorno de estrés postraumático, TEPT, que puede ser causado por la exposición a cualquier evento o experiencia traumática. Durante y después de la Primera Guerra Mundial, el diagnóstico y el tratamiento del shock de guerra variaron ampliamente. Algunos soldados fueron enviados a casa y dados de baja del ejército, mientras que otros fueron hospitalizados y tratados con descanso, psicoterapia y otros tratamientos. La piromanía es una condición de salud mental que implica una fascinación persistente e intensa por el fuego y la pirotecnia. Se clasifica como un trastorno del control de los impulsos, lo que significa que las personas con piromanía luchan por resistir el impulso de iniciar incendios o causar destrucción con fuego. Las personas con piromanía pueden experimentar una excitación intensa cuando inician incendios o los ven arder. Pueden sentir una sensación de satisfacción o alivio cuando se les deja iniciar incendios o cuando son testigos del daño causado por el fuego. Sin embargo, después de que el fuego se ha extinguido, pueden experimentar culpa, vergüenza o remordimiento. La piromanía es un trastorno raro y, a menudo, se asocia con otras afecciones de salud mental, como el TDAH, el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, y el trastorno bipolar. El trastorno por evitación-restricción de la ingesta de alimentos, ARFID por las siglas en inglés, es un tipo de trastorno alimentario caracterizado por la evitación o restricción de ciertos alimentos o grupos de alimentos, lo que resulta en una nutrición inadecuada y o una pérdida de peso significativa o falta de aumento de peso. Las personas con ARFID pueden tener una gama limitada de alimentos aceptables debido a sensibilidades sensoriales, miedo a las consecuencias negativas de comer o falta de interés en comer. Como resultado, pueden evitar categorías completas de alimentos, como frutas y verduras, o limitarse a unos pocos alimentos o marcas específicas. El ARFID puede provocar problemas de salud graves, como desnutrición, deficiencias vitamínicas y retraso en el crecimiento y el desarrollo, y puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona. La cleptomanía es un trastorno mental caracterizado por una necesidad persistente e incontrolable de robar, incluso si los artículos robados tienen poco o ningún valor.
Las personas con cleptomanía pueden robar artículos que no necesitan o no quieren, y pueden sentir una sensación de tensión o ansiedad antes de cometer el robo, seguida de una sensación de alivio o placer después. La cleptomanía se considera un tipo de trastorno del control de los impulsos y se clasifica como un trastorno adictivo. No es lo mismo que robar en tiendas, que generalmente está motivado por una ganancia financiera o una necesidad personal. La cleptomanía es un trastorno poco común y sus causas exactas no se conocen por completo, aunque puede estar relacionado con desequilibrios en ciertas sustancias químicas del cerebro o neurotransmisores. Las personas con cleptomanía a menudo se ven envueltas en problemas sociales y legales.